Bueno, buenas noches. Vamos a hablar esta semana de vías intermitentes. Bueno, estuvimos hablando de accesos venosos periféricos, estuvimos hablando de la importancia del volumen vía y a veces es necesario continuar con la medicación, pero ya no es importante el aporte de líquidos. Entonces, para ello recurrimos a vías intermitentes. Una vía intermitente es una vía que nos permite tener una vía venosa lista para administrar terapia farmacológica o reducir el riesgo de la sobrecarga de volumen. ¿Sí? Se realiza por medio de un adaptador para el catéter intravenoso, al cual se le agrega 10 a 100 unidades internacionales de heparina. Depende de las patologías asociadas del paciente. Un paciente que ya está anticoagulado por otro medio, no necesita el aporte de heparina para el catéter. Para evitar que se tape con coágulos en los momentos en los que no se esté administrando ningún tipo de terapia. O sea, va a haber un montón de horas en que este catéter va a permanecer con su tapita cerrada. Es de anotar que este método no es muy común en la práctica prehospitalaria, pero sí es muy usado en el ámbito domiciliario. Ahí estamos viendo a una enfermera administrando alguna medicación o quizás esté parinizando la vía porque es transparente. Bien. Vías venosas periféricas de perfusión intermitente, la vía seca. Hay que conectar un tapón obturador o una llave de 3 vías previamente purgada con suero fisiológico en el catéter venoso, en el acceso venoso periférico que hemos colocado, los catéteres tipo Avocat, ¿sí? A través del obturador o las llaves de 3 vías, introducir un bolo de suero fisiológico heparinizado. Eh, Ahí van a encontrar algunas diluciones. Yo cuando tengamos oportunidad de estar juntos, les voy a enseñar cuál es mi técnica, que es muy sencilla y que no falla nunca, que es extraer heparina del frasco de la heparina, ¿m? Y solamente como embeber el émbolo y después llenar la jeringa de solución fisiológica. Y con eso es suficiente. Sellar ejerciendo presión positiva, cerrar la llave de 3 vías mientras se está administrando el suero fisiológico con la solución heparinizada, evitando de esta forma el reflujo de sangre al catéter. Retirar la jeringa manteniendo la presión positiva cuando se trata de un obturador. Ahora después vamos a ver qué es un obturador. Y retirar la jeringa y colocar el tapón cuando se trata de una llave de 3 vías. Si no se administra medicación por más de 8 horas, la permeabilidad de la vía venosa, comprobarla aspirando suavemente a través de la llave de 3 vías hasta que salga sangre en la llave o en la jeringa. No hace falta sacar. Si es una llave sin prolongador, sí, hasta que venga sangre a la jeringa. Pero si es una llave con prolongador, hasta ver el retorno venoso en el prolongador. Si no refluye sangre, se intentará suavemente lavar el dispositivo con solución fisiológica, más la solución de la dilución de heparina. Si se encuentra resistencia, no se debe insistir y se procederá a la retirada del catéter considerando que ha perdido la permeabilidad. Si el catéter está permeable, lavar con suelo fisiológico 1 a 3 mililitros, heparinizar y sellar nuevamente según se trate de un obturador o de una llave de 3 vías. Mantenimiento de la vía seca si se administra medicación intravenosa. Comprobar la permeabilidad de la vía venosa siguiendo los apartados A, B y C del punto 3, de lo que vimos anteriormente. Realizar la administración de medicación o extracción de sangre. No se recomienda mucho la extracción de sangre de un catéter heparinizado porque puede tener todavía restos de la heparina y confundir en el resultado de los estudios de la coagulación, y por otro lado, como es un catéter por el que están pasando soluciones, la sangre va a salir como licuada en esa solución, entonces los valores no van a ser muy de certeza. Sellar el dispositivo ejerciendo presión positiva.
En frecuencias de administración bajas, 12, 24 horas, comprobar la permeabilidad de la vía venosa cada 8 horas, ¿sí? Como habíamos visto. Si en la última comprobación de la permeabilidad está plantea dudas, será procedente a realizar comprobaciones entre dosis para verificar el correcto funcionamiento del dispositivo. Cualquier duda en la permeabilidad y correcto funcionamiento de las vías periféricas de perfusión intermitente, las vías secas, justifica la retirada inmediata y sustitución por un nuevo acceso venoso periférico. Nada de dejar una vía venosa periférica puesta que me genera dudas. Si tengo dudas, la retiro y la recoloco. Lo que sí puede ser es que me generó dudas sobre el final de la administración. Bueno, la retiro, dejo descansar al paciente hasta la próxima administración y en la próxima recoloco un catéter venoso periférico. Cambiar los sistemas de infusión, llaves de 3 vías y dispositivos adicionales con una frecuencia no superior a 72 horas o antes si fuese necesario. Esto es de certeza A. Antes se decía que los catéteres, los accesos venosos periféricos debían ser cambiados cada 48-72 horas. En las vías intermitentes, los españoles tienen estudios realizados y muy interesantes que dicen que puede que duren lo que duren, mientras que no haya flebitis y mientras que haya permeabilidad, si duran 72 horas, maravilloso. Cambiar el catéter siempre que exista flebitis, o sea, no en función de horas, sino de complicaciones. Flebitis, extravasaciones, obstrucción o sospecha de infección en el punto de la inserción. Mantener las medidas de asepsia a lo largo de todo el procedimiento, siempre que voy a abrir un catéter, siempre que voy a abrir un acceso venoso periférico, me tengo que colocar guantes estériles, tengo que lavar la tapita con una solución antiséptica, ¿sí? Debo cuidar todos los procedimientos antisépticos porque es un acceso venoso, ¿sí? Y que además tengo que tratar que dure el mayor tiempo posible. Estamos hablando de catéteres venosos periféricos tipo Avocat que son de corta duración. Pero vuelvo a repetir, ahora la evidencia dice que el catéter se retira solo cuando hay signos de complicaciones. Mantener las medidas de asepsia a lo largo de todo el procedimiento, como dijimos recién, y registrar fecha, hora y observaciones en la evolución de los cuidados. Los objetivos de todas estas actividades es mantener en adecuadas condiciones de permeabilidad y asepsia los accesos venosos periféricos del paciente, descendiendo y minimizando las incidencias y complicaciones que pudieran aparecer como consecuencia de ser portador de un acceso venoso periférico. Bueno, esto es lo que necesitamos para generar un acceso venoso periférico, una bandeja con guantes estériles, guantes de uso, con gasas estériles, perdón, con guantes estériles, antisépticos, apósitos, cintas, jeringas, obturadores, ya vamos a ver lo que son los obturadores, equipo de infusión, porque cuando vamos a pasar la medicación, ahí tenemos que tener un equipo de infusión, tenemos que tener un suero con la medicación, un perfus, una vía macrogotero, una B14, que se va a unir a la llave de 3 vías o a los obturadores, vendas, registros, suero fisiológico, solución de heparina. Bueno, vuelvo a repetir, hay montones de fórmulas, pero yo en la práctica le voy a enseñar una que nunca falla y es muy sencilla. Vigilar las zonas anatómicas de inserción de los de accesos venosos periféricos visualmente o al tacto a través del apósito intacto de forma regular. ¿Cuándo se cambia el apósito? Informar al paciente lo que se va a realizar, reunir y preparar el material necesario y trasladarlo al lado del paciente. Realizar el lavado de manos, colocar al paciente en una posición cómoda y adecuada a su situación de salud, preservando su intimidad. Colocar paño o entremetida, entremetida es un término en español que vendría a ser como, ay, no me sale, eh,
como una compresa. Ahí está, me salía campo estéril. ¿Dónde estábamos? Debajo de la zona de canalización. Evita manchas en la ropa de cama. Ponerse guantes estériles. Siempre lavarse las manos con solución hidroalcohólica antes de colocarse guantes, ¿sí? Retirar cuidadosamente los apósitos y fijaciones, humedeciéndolos si fuera necesario. Observar la zona de punción, valorando los signos de infección. Quitarse esos guantes, volver a colocarse otros estériles. Limpiar siempre lavándose las manos antes del cambio de guantes. Recuerden que el uso de guantes no nos salva de lavarnos las manos. Limpiar con antiséptico el punto de punción con movimientos circulares de adentro hacia afuera, de arriba abajo, de adentro afuera. Valorar la permeabilidad y correcta posición del acceso venoso periférico y realizar una nueva fijación con un apósito transparente tipo Tegaderm. Utilizar guantes de un solo uso es aceptable en caso de la inserción de catéteres periféricos, siempre y cuando no se toque la zona de acceso después de la aplicación de antisépticos cutáneos. Se tendrá que llevar guantes estériles para la inserción de catéteres arteriales y centrales. Esto es una certeza tipo A. El uso de presión positiva a la vez que se sella y cierran los dispositivos intravasculares evita el reflujo de sangre y la formación de capas de fibrina que pudieran originar la obstrucción de la luz del catéter. Por eso hay que saber cerrar muy bien la llave de 3 vías, ¿sí? El lado de cierre de la llave de 3 vías tiene que ir hacia el sitio de punción. Después lo vamos a ver. Si los pacientes padecen alguna sensibilidad en la zona de inserción, fiebre de origen desconocido u otros signos que pudieran sugerir una infección local, se tiene que retirar el apósito para permitir el examen de la zona. En las situaciones de pacientes que presentan zonas de acceso limitadas y no hay evidencia de que exista flebitis o infección, los catéteres pueden permanecer en la misma zona durante periodos más largos. Si bien el paciente y las zonas de inserción tendrán que ser estrechamente vigilados. Recuerden que estamos hablando de catéteres de corta duración, ¿sí? Por lo que los estamos llevando a que dure más, pero con los cuidados debidos y siempre recomendando la antisepsia. En los pacientes pediátricos, dejar los catéteres periféricos en su sitio hasta que la terapia intravenosa no esté finalizada, a no ser que se produzcan las complicaciones. Es adecuado animar a los pacientes a comunicar al personal sanitario cualquier cambio notado en la zona de inserción de su catéter o cualquier molestia, si le duele, si le pica. Una medida que favorece la información y la vigilancia es anotar el nombre del profesional, la fecha y hora de la inserción y retirada del catéter, así como los cambios de apósitos de una forma estructurada. Desinfectar la piel con un antiséptico en el cambio del apósito. Las recomendaciones es que sea clorexidina al 2%, amo la clorexidina, pero se puede utilizar tintura de yodo povidona o alcohol al 70%, esto es certeza. No aplicar solventes orgánicos, acetona o éter en la piel antes de insertar los catéteres para el cambio de apósitos. Utilizar apósitos estériles de gasa o un apósito estéril transparente semipermeable para cubrir la inserción del catéter. El catéter, mi marca favorita es el Tegaderm de 3M. Si el paciente presenta exceso de sudoración o si la zona de inserción presenta hemorragia, es preferible usar un apósito de gasa en vez de uno transparente y semipermeable, ¿sí? Que se nos pueda despegar. Cambiar el apósito al menos una vez por semana en los pacientes adultos y adolescentes dependiendo de las circunstancias individuales del paciente. No usar pomadas o cremas antibióticas tópicas en las zonas de inserción por su potencial para facilitar las infecciones fúngicas y las resistencias antimicrobianas. En el sellado de catéteres con suelo fisiológico o con fisiológico heparinizado, depende de la patología de base del paciente, es adecuado el uso de presión positiva.
esta utilización de presión positiva consiste en dejar una pequeña cantidad de suero en la jeringa que se aplica en el mismo momento de realizar el sellado y a la vez que esta se retira y se clampea el sistema. Se podría beneficiar del uso de vías venosas secas todo enfermo que necesite una vía venosa con ausencia de prescripción de líquidos para mantener vía permeable medicamentosa venosa, pendientes de analítica o repeticiones analíticas frecuentes, exploración radiológica, medicación con posterior mantenimiento de vía, diagnóstico especialmente dolor torácico. Bueno, acá tenemos, me fui, esperen que me fui. Acá tenemos, estos son los obturadores, ¿sí? Acá tenemos los obturadores. Estos calzan perfectamente en el Avocat, ¿sí? En el pico lugar del Avocat, y queda esa cosita nomás. Y además, la parte de acá arriba, esta, ¿sí? No necesita ser, calza perfectamente el pico lugar del suero, ¿sí? Lo mismo que, bueno, calza perfectamente, vamos a borrar esto y vamos a sacar, lo mismo que calza perfectamente en la pucha, que calza perfectamente en la... Esperen un cachito que estamos con un problema tecnológico, mi computador y yo, ahí estamos. Lo mismo que calza a la perfección en las entradas de las llaves de 3 vías, ¿sí? Acá calza la guía macro y que nos permite pasar las infusiones indicadas por la vía intermitente. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ahí estamos. Muy bien. Bueno, ahora nos cuesta. Ahí estamos. Bueno, ¿pero qué es la heparina? ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de heparina? Heparina, ¿y qué tipo de heparina se usa para mantener la permeabilidad de una vía? La heparina que se usa es la heparina sódica, 25.000 unidades internacionales en 5 mililitros de agua. ¿Sí? Esta heparina inhibe la coagulación potenciando el efecto inhibitorio de la antitrombina 3 sobre los factores 2A y 10A. ¿Sí? O sea, se utiliza para la terapia anticoagulante de la siguiente manera. Por ejemplo, paciente que va a ser operado de cadera, que permanece muchos días en una cama quieto, una de las formas de garantizar que esta persona no va a liberar coágulos que se pueden disparar a órganos blancos como el corazón, los riñones o los pulmones, es subheparinizado, ¿sí? Administrar una dosis, lo tenemos ahí abajo, de 5.000 unidades internacionales cada 12 horas, ¿sí? Y se administra por vía subcutánea profunda. Administrar preferentemente, ¿sí? En el panículo adiposo del abdomen, me pasé, preferentemente en el panículo adiposo del abdomen, y subcutáneo profundo, dijimos, así que es a 90 grados, y nosotros utilizamos la técnica del reloj en mi empresa, ¿sí? Como para no confundirnos, y se lo sugiero. Yo voy y este es el ombligo de la persona. Yo voy y administré a las 12. Entonces pongo 5.000 unidades de heparina subcutánea a las 12.
Como es cada 12 horas, vendrá mi compañero a las 24 horas y pondrá administración de 5.000 unidades de heparina subcutánea. Perdón, acá me equivoqué. Yo administré a las 12. Mi compañero vendrá en 12 horas y va a poner administración de heparina subcutánea a la 1, ¿sí? Por vía subcutánea, ya pusimos 5.000 unidades. El compañero de las 12 del mediodía va a decir a las 2 de la tarde, en la hora 2, administramos 5.000 unidades de heparina. El compañero de las 24 horas va a decir, en la hora 3 administramos 5.000 unidades de heparina. El compañero de las 12 del mediodía del otro día va a venir y decir, en la hora 4 administramos 5.000 unidades de heparina. El compañero de las 24 va a decir, en la hora 5 administramos 5.000 unidades de heparina subcutánea. Entonces, fíjense que vamos 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días. Podemos estar un montón de días haciendo heparina en el abdomen sin afectarlo, porque hemos usado la técnica del reloj que hace que no volvamos al mismo sitio de inserción, lastimándolo con la administración persistente en el mismo sitio de punción, ¿sí? Bueno, pero esto es para la terapia anticoagulante, ¿sí? Nosotros la necesitamos solo para que no se nos tape la punta del catéter, ¿sí? Así que usamos entre 10 y 100 unidades de heparina nada más para heparinizar las vías. Y si el paciente es un paciente que por su patología está ya heparinizado, no vamos a usar absolutamente nada de heparina en el mismo. Bueno, muy bien. Acá vamos a parar para filmar este video.